Google celebró hace unos pocos días su evento para desarrolladores, el Google I/O 2023, y en este evento la compañía reveló un sinnúmero de nuevas funciones que estarán llegando con Android 14, y en este video te estaré enseñando todo lo nuevo. Así que comencemos. Ya aquí en el canal tenemos un video hablando sobre varias funciones que estarán llegando con Android 14, así que luego de ver este video, si no has visto nuestro pasado video, te invito a que también lo veas para que estés al tanto de todo lo que llegará con esta actualización. El primer cambio que Google anunció es su enfoque ahora directamente en las tabletas, ya que la compañía estará lanzando su propia tableta llamada la Pixel Tablet. Para eso, Google entonces se enfocó en optimizar 50 de sus aplicaciones y también anunció que otras compañías también estarán creando experiencias de su aplicación para tabletas, como lo es Disney Plus y Minecraft. Otro cariño que Google le añadió a su sistema operativo es que ahora colocó una barra de aplicaciones, así como puedes encontrar en otras tabletas como el iPad, para que entonces puedas desde ahí poder abrir diferentes aplicaciones o también incluso activar el modo de multitarea para que puedas abrir dos aplicaciones, una a la izquierda y otra a la derecha. Esto ya es algo que puedes encontrar en teléfonos como el Galaxy Z Fold, pero ahora finalmente estará siendo una función exclusiva y directamente en todos los teléfonos con Android, obviamente empezando con los teléfonos Pixel de la compañía. Y por último, otra función enfocada en la multitarea es que ahora finalmente vas a poder seleccionar un texto y entonces dejar el dedo apretado y poder arrastrarlo, pero entonces con tu otra mano o con tus otros dedos vas a poder activar el modo de multitarea para que entonces te puedas llevar ese texto y arrastrarlo a otra aplicación para que puedas hacer múltiples cosas a la misma vez. Esto sin duda alguna hará que entonces tu teléfono se parezca un poco más a cómo funciona una computadora para que le puedas sacar el máximo a tu teléfono. Aunque este factor no está 100% relacionado con Android 14, ahora Google en la plataforma de su sistema operativo para sus relojes inteligentes, la aplicación de WhatsApp estará llegando por primera vez a un equipo como ese, ya que todavía ni siquiera está en el Apple Watch. Con esta aplicación podrás hacer todo lo que te puedes imaginar con WhatsApp, como enviar mensajes de voz, ver fotos, enviar mensajes, leer mensajes, para que puedas hacerlo todo directamente desde tu muñeca. Cambiando de tema, Google le dio un sinnúmero de nuevas funciones a la aplicación o el servicio de poder encontrar los equipos perdidos o extraviados o incluso también robados, para que entonces puedan funcionar con otros equipos más allá de los teléfonos y tabletas. Ahora entonces también va a poder funcionar con audífonos para que entonces puedas averiguar dónde es que exactamente se quedaron y para que entonces tengas un poco de mejor oportunidad de poder encontrarlos. Este sistema de poder encontrar equipos perdidos funcionará de forma similar a cómo es que funcionan los equipos de Apple, ya que entonces los otros equipos de Android podrán entonces estar pendientes de la ubicación de ese dispositivo, y si por ejemplo dejaste tus audífonos en un gimnasio y por el lado de esos audífonos pasó una persona con un equipo con Android, ese equipo podrá entonces enviar la ubicación de tus audífonos directamente a tu teléfono o tableta para que puedas saber dónde es que exactamente se te quedaron. Obviamente esto no solamente funcionará en equipos como los que mencioné anteriormente, sino que también otros equipos como los llaveros de Tile, que entonces pueden funcionar para transmitir la ubicación, pues entonces esos también estarán funcionando en este nuevo sistema de poder encontrar equipos perdidos. Otro detalle importante que Google anunció en este evento fue una colaboración directamente con Apple para que entonces en los equipos con Android también puedas recibir alertas si una persona está utilizando un AirTag para entonces averiguar y rastrear tu ubicación, para que también entonces te puedas proteger a ese tipo de ataques y de persecución. Por último, Google también anunció la función similar a como también existe en los equipos de Apple, para que entonces un teléfono
pueda seguir transmitiendo su ubicación aun cuando este esté apagado, algo que será perfecto para entonces poder seguir rastreando un teléfono aun cuando este es apagado, algo que muchas personas cuando entonces roban un teléfono hacen. Así que entonces cuando llegue esta función, esos ladrones no tendrán otra opción, porque entonces siempre podrás ver la ubicación de tu dispositivo. Como era de esperarse, en este evento Google anunció muchas cosas utilizando la inteligencia artificial y cómo esta también estará llegando a tu teléfono con Android. Lo primero que Google añadió fue un sistema de inteligencia artificial para poder enviar o reescribir mensajes, para que entonces puedas cambiar el tono de ese mensaje que quieres enviar, que lo transforme como si fuese que Shakespeare lo escribió, e incluso también poder decirle que añada diferentes emojis para que puedas utilizar la inteligencia artificial incluso a la hora de enviar mensajes. La pantalla de bloqueo de tu teléfono con Android también estará recibiendo nuevas funciones enfocadas en la inteligencia artificial, pero también la empresa anunció que estará añadiendo otras opciones de personalización, como la de poder cambiar y tener acceso a otros relojes, también incluso la de poder cambiar los atajos para que entonces puedas añadir la linterna u otra aplicación, aunque esto ya es algo que podemos encontrar en teléfonos como Samsung, pero ahora los teléfonos Pixel de la compañía también podrás hacer esto. Similar a lo que Apple anunció el año pasado con iOS 16, la compañía también adoptó esa función de poder crear fondos de pantalla utilizando emojis, así que entonces vas a poder seleccionar diferentes patrones, diferentes caritas o dibujitos, para que entonces de esa manera puedas crear un fondo de pantalla bastante único y diferente, para que tengas un poco de mayor opción a la hora de personalizar tu teléfono. Sin embargo, donde vemos la presencia de la inteligencia artificial es en una nueva función llamada fotos cinemáticas, y es que entonces utilizando la inteligencia artificial el teléfono podrá agarrar una foto que sea completamente plana, que no se capturó con ninguna información de profundidad, y entonces crear las divisiones entre el sujeto y el fondo para entonces crear un efecto de profundidad en cualquier foto que quieras, para que entonces puedas colocarla como un fondo de pantalla en tu teléfono, para que también tengas otro tipo de opciones a la hora de personalizar. Por último, en esta parte de personalización, lo otro que Google también añadió fue un sistema de creación de imágenes directamente en la parte de fondos de pantalla de tu teléfono, para que puedas escribir exactamente lo que tú quieras, y entonces utilizando el poder de la inteligencia artificial, como hemos visto ya en otros servicios, el teléfono automáticamente podrá crear un fondo de pantalla basado en eso que escribiste, e incluso también vas a poder añadir información sobre el estilo de foto que quieras, para que entonces puedas tener un fondo único en tu teléfono. Esta función de fondos de pantallas creados con inteligencia artificial estará llegando un poco más tarde en otoño, pero entonces también se aprovechará de la función de Material You, que entonces te permite cambiar los colores de los iconos del teléfono, de la interfaz. Así que cuando cambies este fondo de pantalla con la inteligencia artificial, cambiará bastante tu teléfono. Aunque este cambio no es uno gigantesco, ahora con Android 14 la barra de navegación, si prefieres utilizarla para navegar tu teléfono, ahora habrá una opción para que entonces sea transparente, algo que será perfecto para si hay una aplicación que tiene un fondo negro en la parte inferior o un fondo muy claro, pues entonces que esta barra de navegación se pueda adaptar para que la puedas ver constantemente y puedas accederla para entonces navegar en tu teléfono. Una función sumamente importante para muchas personas es la parte de hotspot, o la de poder compartir internet directamente desde tu teléfono. Ahora con Android 14 vas a poder escoger incluso hasta la frecuencia de esta señal de internet que estás compartiendo, para que puedas elegir entre 2.4, 5 GHz y hasta 6 GHz, para que entonces tengas más opciones. Por ejemplo, 2.4 será un poquito más estable, pero quizás un poco más lento, y entonces 5 GHz será mucho más rápido, pero puede ser que entonces tengas un poco de problemas a la hora de conectar algunos dispositivos. Esto, en mi opinión, es algo bastante útil para muchas personas, ya que podrás elegir si quieres que sea más compatible pero quizás un poco más lento, o sacrificar un poco la compatibilidad en busca de poder tener el máximo de conexión de internet a la hora de utilizar esta función. Ya en nuestro pasado video sobre Android 14 vimos cómo entonces con esta actualización el usuario tendrá un poquito de más control a la hora de elegir cuáles serían los permisos
que se están activando en su teléfono para que entonces puedan determinar si una aplicación le quieren dar el permiso de ubicación o al de fotos para que tengas un poco de mayor privacidad. Sin embargo, Google ha añadido otra nueva función encima de esta, ya que ahora cuando veas esta pantalla de los permisos estarás viendo un pequeño letrero, un pequeño aviso que entonces te estará diciendo por qué esa aplicación está pidiendo el permiso de ubicación o de fotos, y entonces de esa manera podrás leer un poco más sobre qué permiso le estás permitiendo para que entonces tengas un poco de mayor control de cómo es que funciona tu dispositivo. Otra opción de privacidad y de seguridad es que ahora vas a poder apagar la animación cuando estás escribiendo tu código de seguridad o el PIN para entonces poder desbloquear tu teléfono. Esto es algo sumamente importante, ya que hay personas que se pasan mirando a qué números estás escribiendo en tu teléfono, así que si apagas esta animación, pues entonces la persona no podrá ver qué números exactamente estás escribiendo, para que entonces tu código de seguridad se mantenga un poco más secreto. Y con este último detalle te he contado todo lo que sabemos hasta ahora sobre Android 14, las nuevas funciones y cambios que estarán llegando con esta actualización. Ya estamos rumbo a que empiece el verano, así que muy pronto estaremos viendo más versiones betas de esta actualización y seguramente estaremos viendo un lanzamiento, por lo menos para los teléfonos Pixel, en algún momento entre octubre, julio, quizás septiembre, y entonces de ahí en adelante estará llegando a otros equipos como los de Samsung, Motorola, Sony, etcétera. Pero obviamente el lanzamiento de esta actualización dependerá de cuál teléfono tienes y cuántos años llevas con ese equipo. Nosotros aquí en este canal seguiremos bien de cerca el lanzamiento de Android 14, pero ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué te parecieron estos cambios y nuevas funciones? ¿Cuál de estas te gustaría ver ya en tu teléfono con Android? Déjame saber aquí abajo tu opinión. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!